Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre el doctor Carlos Baragulán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro, futuro, Estamos, futuro papá, y espero conocer al próximo Leonardo, 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 así como DiCaprio, pero de pachos. pero de paso. Estamos en correos. El correo del doctor Barra es, Es barra guión bajo arroba, perdón, barra guión bajo carlos arroba hotmail.com. el mío es gerardo-alvarado-hierro@hotmail.com y estamos en notas políticas. Empezamos con nuestras notas políticas. La primera está en la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, específicamente en el caso de tres personas, tres encuestadores que resultaron detenidos desde el 28, porque el 28 de junio de 2012 lanzan ellos una encuesta en plena veda política, es decir, en la época en la que se iba a elegir al presidente Peña Nieto, con la que ganó Enrique Peña Nieto la presidencia de la República. Estos tres lanzan encuestas de opinión para saber cuál era para anticipar un poco los resultados. El FEPADE hace un ejemplo de ellos y los está condenando probablemente entre 7 y 15 años de cárcel. Maldito, que llevan al Piojo también, porque el Piojo anduvo haciendo proselitismo cuando no debía ser proselitismo, ¿no? Entonces, A lo no, mejor en 3 años. no, me parece brutal, ¿no? Habría que ver por qué se castiga con esta hazaña y, por ejemplo, al Partido Verde no se le quita el registro, por decir algo, que comete delitos electorales, ¿no? Entonces, a una persona o Y el tres presidente personas. del Partido Verde es premiado con una subsecretaría dentro de la Secretaría de Gobernación, amigo. Solo en O México. sea, no se entiende No nada. se entiende nada. O sea, La ley Mordaza, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, envía al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal vigente. Desde ahora será catalogada a los medios de comunicación, representantes de la sociedad, etcétera, como la ley Mordaza, que busca tipificar delitos como la difamación, la injuria y la calumnia. Es decir, si tú en el estado de Nayarit cometes el error de decir que el gobernador es un ratero, se lo tienes que sustentar con algún tipo de documento, etcétera, y si no, estás ofendiéndolo por calumnia. Si se considera que es injurioso el término de ratero, si afecta contra su libre desarrollo, su dignidad, etcétera, se puede hacer una injuria y te puedes ir hasta 10 años a la ok, cárcel. entonces, ¿qué está diciendo esto? Esto es más ambiguo que el culo. Es decir, lo que está diciendo es que cualquier tipo de condición puede ser utilizada en tu contra. O sea, Efectivamente. claro, porque la interpretación con algo tan efímero, tan diluido como decir qué es una difamación, hasta dónde llega o qué implica un falso juicio, me parece que es como para morir. Entonces sí es una ley maldita. Es una ley maldita. Claro, es una ley mordaza y que lo que intenta es pegar, o sea, nadie me pega a mí y por lo tanto todo el mundo calladito, ¿no? O sea, nosotros dimos... Es como lo de la policía ministerial, que estás de repente en una calle y te llevo por sospechoso. ¿De qué, güey? No sé, pero sospechoso. Pero eres sospechoso de algo. O sea, ¿había ya en este país algún tipo de avance en términos de libertad de expresión? Claro. Que se había logrado desde los años 90 con Cedillo, que habíamos avanzado un poco. Hay una ley no escrita. Recordemos cuando asesinan a Manuel Buendía, lo que sucede dentro de la conciencia, dentro de esta búsqueda de la libre expresión, de la libre prensa también. Había una lógica desde los 90 hasta esta época en la que si tú eres una figura pública, tú estás exento de términos como difamación, injuria y calumnia. O sea, si tú eres una figura pública, si estás en un reflector público, llámese a nivel gobierno, llámese a nivel privado porque eres un artista, eres y puedes ser objeto de burlas, de comentarios, etc. La burla más grande que se hacía o que se hizo en nuestra copia de este modelo de libertad de expresión tiene que ver con Estados Unidos y con un cartón de los 1700 y fracción que dice: aquí viene un burro arrastrando a un culero, valga la expresión. Y era un cartón donde venía un burro jalando a George Washington hacia Washington. Entonces la burla era que una persona indeseable estaba llevando a otra indeseable hacia un lugar. Ok, era una burla que se caracterizó por ser impropia, etcétera, etcétera, y al final dijo, esta es la Suprema Corte de Estados Unidos, no se puede regular el buen gusto. El buen gusto no es regulable. Entonces, ¿qué pasa si ahora un monero, si alguien en un cartón hace una burla del gobernador de Nayarit, de alguien dentro de la esfera de gobierno, de un empresario, de un artista, de cualquier otra cosa? Bueno, en términos del estado de Nayarit, podría ser acusado de injurias, de calumnias o de difamación. A mí me tiene encabronado
me tiene encabronado de que todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero sí mucha gente me anda copiando el corte de pelo. No chingue, ¿cómo estuvo Sí, eso? yo voy a galerías y de repente veo, veo mucho que parece, que parece que sobaco de bolita, ¿no? Y no me enojo. No, el otro día le dije a mi Es hijo, marca registrada. claro, le dije a mi hijo, le digo, este puto del Vin Diesel me copió. ¿Qué le pasa? Pero ¿sabes qué? Vin Diesel ya está más gordito, lo que está ponchado. Está mami. Ya pasó la época de Vin Diesel. Bueno, recordarán a Shen Li Yegon, que es un chino mexicano. Es un chino mexicano. ¿Te acuerdas de esa pendejada de una aspirante a Miss Universo? No sé si era. Y cuando dijo, y que le preguntaron quién era Confucio, era un chino japonés, dijo, que inventó la confusión. Y yo dije, sí, Sí, para lo único que sirve es para mostrar el físico. para verte bonita. Sí. Shen Li Yegon es arrestado por el gobierno mexicano en medio de un operativo en el que encuentran varios centenares de millones de dólares, varios centenares de millones de pesos, todos en billetes de distintas denominaciones, algo de droga y algo de armas, incluso un par de armas. Tenía que ver cortas. con la industria del fármaco, ¿no? O sea, él era un fármaco marketing, una cosa así. Al parecer había mucho dinero que se estaba vendiendo, que se estaba produciendo de estos pseudoefedrinas, que la pseudoefedrina era este tipo, lo estaba transportando desde veto a saber dónde, aterrizaba en México y de México se iba a Estados Unidos, hasta donde lo lograron captar. Shen Li Yegon es detenido, es extraditado a Estados Unidos, donde ya llevaba cerca de 2 años y fracción, y ahora en Estados Unidos se le exoneró porque no le lograron encontrar ningún tipo de indicio en su contra. Ahora va a rebotar a México otra vez. ¿Cómo México lo va a traer? Sí, lo trae de vuelta. No queda libre en Estados Unidos. No, O sea, no. lo exoneran en Estados Unidos, pero no lo pueden quitar de prisión preventiva. Más bien lo van a enviar, van a hacer un intercambio de extradiciones. Alguien que es extraditable de Estados Unidos a cambio de Shen Li Yegon de vuelta. Y para purgar su tiempo. Como lo que está pasando con este hijo de Mayo Zambada. Zambada Imperial. Exactamente. Entonces, una cosa así. Una cosa así. O sea, es un intercambio de extraditables. Eso es lo que hasta este momento se está planteando. Oye, pero este tipo está podrido en dinero. Podrido. O sea, yo no creo que pueda tocar cárcel, ¿no? O sea, y si toca cárcel, a lo mejor le tocan un penal donde nos olvidemos de él discretamente. ¿Tú te acuerdas a propósito, y no es que quiera poner el dedo en la llaga, pero te acuerdas de este ex regente Espinosa Villarreal? Yo no he sabido que esté en la cárcel. ¿Y de cuánto tiempo lo trajeron? Creo que de Nicaragua, estaban tomando vacaciones. Tiene como 8 años, ¿no? Que lo trajeron. Y no ha pisado la cárcel. Esto es lo que siempre ocurre con la administración de la justicia. Está acusado de peculado. Sí, pero no sabemos si se llevó a cabo el juicio o no. O sea, simple y sencillamente se desapareció. Yo no supe. Nadie sabe nada. Y no es que me caiga mal Espinosa, simplemente digo que no supimos si se juzgó o no. Nunca nos enteramos de este tipo de cosas. ¿Y te acuerdas de aquel niño llamado Cabal Peniche? Sí, claro. Tampoco. O sea, puros niñitos de cuello blanco que se pelan. No sabemos nada. O sea, es una verdadera tristeza. Esa parte muy mal, procuración, administración, búsqueda y castigo es simplemente algo que no se nos da. Y de repente a mí lo que me preocupa es esta cuestión de la verdad histórica. De repente castigan a quien no tiene la culpa, ¿no? Porque es el que sí pudimos encontrar. No, increíble. Está la deuda. La deuda de los estados en la República Mexicana equivale al 45% de la deuda pública que tiene todo México como tal. Los gobiernos de los estados se están endeudando de formas completamente asimétricas con sus gastos. Tenemos el caso de Sonora, de Coahuila, de Veracruz y de Tabasco, estados que excedieron los límites históricos de sus deudas públicas y que ahorita en la transición de gobiernos dejaron estados tan endeudados que es inoperante la función del estado. O sea, simple y sencillamente la entidad no puede funcionar. Bueno, en el bloque anterior yo comenté, se acaba de dar la iniciativa presidencial sobre la ley de disciplina financiera. Esta ley de disciplina financiera, una de las cosas que ponderó, en donde ahora la hacienda pública va a tener mucho más poder, o sea, Luis Videgaray va a tener mucho más poder del que haya tenido ningún secretario de Hacienda históricamente hablando, se pondera
que no rebasa más allá del 3% del Producto Interno Bruto y que por lo tanto no es un riesgo, pero no es la verdad en términos reales. Pese a que no rebasa más allá del 3% del Producto Interno Bruto, si ustedes se llegaran a imaginar qué significa el 3% del PIB, que es más de lo que se invierte aquí en México en educación, o sea, se imaginaría la cantidad de millones que hay ahí implícitos. Entonces hay un desorden de orden endogámico de las entidades y de los municipios, en donde esta ley de disciplina financiera lo que va a hacer es poner una serie de candados, pero también esos candados son candados políticos. ¿En qué sentido son candados políticos? En que en determinado momento a estados con, a lo mejor con fórmulas partidistas contrarias, se les va a poner mayor vigilancia, es decir, van a estar más maniatados, más amarrados en manos, y esto también está primando ahí. Nuevamente hay una recuperación de la rectoría del Estado. Efectivamente, la centralización del poder, Sí, una vez más. sí, y ahora por el cinturón, ¿no? Que es por donde puedes apretar, ¿no? Y vaya que la cuña aprieta. Aquí tenemos también un ajuste A ver, quiero decir inexistente. una máxima católica que me encanta, no sé por qué me encanta, dice así: a palo dado ni Dios lo quita. Valga la expresión. Y como prueba de ello, veamos el número increciendo de mujeres embarazadas en México. Hay un ajuste que no se da, sale José Antonio Meade, ahora titular de la Sedesol, el que podríamos llamar el secretario comodín. José Antonio Meade dice que va a haber recortes en el gobierno federal, pero Sedesol va a gastar prácticamente lo mismo. Es decir, la secretaría más ineficiente en los últimos 3 años, la que más ha gastado, va a seguir gastando a manos libres 110,000 millones de pesos. Y recordemos que con una actuación bastante infame de Rosario, ¿no? Mediocre, O sea, infame, y se va y la premia, ¿no? O sea, yo pensé que se iba del sexenio, pero no, o sea, la reacomodan y no hay ningún problema. Por otro lado, tenemos otra de vaqueros. En la Secretaría Pública del Distrito Federal, bueno, se lanza otra probada de las posibles causas del multimicidio en la Narvarte. Y Tranquilino, este chico que había sido policía policía preventivo del Distrito Federal. Tranquilino, qué nombre tan bonito. Precioso, Sí, ¿no? precioso. Dirige las investigaciones hacia el móvil de la droga. Se supone que él y otro personaje, Omar, que se arresta el día de ayer, estaban cargando una maleta llena de droga, y que esa maleta llena de droga fue el móvil del multimicidio de la Narvarte, prácticamente exonerando al gobernador de Veracruz, Duarte. Esto vuelve a generar dudas. Que vuelve a generarnos muchas dudas. En primera, porque uno de los tipos que está ahí es un periodista, y es un periodista que no ha sido acusado de ser deshonesto. Entonces, la cosa está muy empantanada. Muy dudosa, ¿no? Muy empantanada. Estas hipótesis de repente es lo que hace que la justicia, realmente la procuración de la justicia en México, uno entra en dudas. O sea, realmente no sabes qué decir. No, son investigaciones que se hacen para dirigir los resultados hacia un determinado lugar, ¿no? Vas a investigar tal hecho, pero de una vez vas a determinar que fue esto lo que pasó. Entonces, ve cómo lo cuadras, ¿no? Y es como desprobar la gravedad. O sea, la verdad tiene una forma de salir, o sea, la verdad tiene sentido o no, y desgraciadamente nunca tiene sentido en la narrativa del Estado. Entonces, sí, es raro, es como cuando te dicen de un tipo que está esposado con las manos atrás y tiene un tiro de gracia, y te dicen, fue suicidio. Que es curioso que lo menciones. Ahorita hablando de suicidio, esta semana fue la semana de prevención del suicidio. Escuché una cura, fíjate, escuché una cura con Broso de Aldo Suárez, creo que se llama, el psicólogo que tiene, que de hecho creo que es un psiquiatra, ¿no? Es psiquiatra. Es un psiquiatra, Sí, que no lo hace cosa menor, porque el tipo es brillante, el tipo es muy clarito, su juicio también es muy suavecito, muy mesurado. Me gustó mucho cómo habló precisamente de estas condiciones o estas expectativas en donde hay edades que tienen mayor incidencia de suicidio, sobre todo la adolescencia, ¿no? Donde no hay condiciones cumplidas finalmente de desarrollo humano, o se ve incierto el panorama, o en etapas más maduras, cuando se tiene mucha conciencia del acto y se sabe que lo próximo es perder, ¿no? Claro. Entonces, increíble, pero el suicidio es una cosa bastante increciendo. No me acuerdo, ya no retengo la cifra, pero eran muchas personas en lo cotidiano que fallecen por esto. En México en particular, es 1% de todas las muertes al año. Y es un número significativo para un país latinoamericano. Más de 6,000 personas al año.
demasiado. Sí, es un número No, es grande. demasiado. En el mundo se calcula que cada 40 ¿Y segundos hay un suicidio. no tienes más o menos el dato? ¿Cuántas personas mueren por accidente automovilístico al año? Algo así como 140 y tantas mil. Es un número gigantesco. Y casi todos estos son al 90 y tantos por ciento relacionados con el consumo desmedido de alcohol. De alcohol. Ajá. Sí, los accidentes automovilísticos, 8 de cada 10 son borrachazos. Sí, pero de todas maneras, 6,000 personas. Es mucho, es un número muy alto. O sea, per cápita estamos hablando de que no llegamos ni a la persona por cada 100,000, pero de todas maneras es un número significativo. Y dijera Durkheim, sí es sintomático de una comunidad, es sintomático de una sociedad. Perdón, voy a tocar madera. Ahora sí. Podemos continuar. Estamos hablando de que si es un número muy alto, es sintomático de una sociedad, dijera Durkheim. Si al final le crees un poco a Durkheim y la lógica del hecho social, es un número que hasta de cierta forma el suicida considera que es algo que es necesario porque la misma sociedad se lo exige. Claro. Quiere decir que aquí lo que vemos es una comunidad que no encuentra cómo insertar a todos efectivamente en un modelo de desarrollo, y los que se quedan al margen pues están totalmente excluidos, y esta es la solución que encuentran. Sí, bueno, y aquí me parece que lo que hay que poner atención es también este tipo de la salud mental, no la salud pública hacia su área mental, ¿no? O sea, qué está pasando con las sociedades, qué nos ha pasado. Hemos tenido muchos desencuentros en relación a la racionalidad. Hay diferentes épocas que han tenido mayor o menor equilibrio mental, pero me parece que el siglo XX y el XXI no se caracteriza mucho por el equilibrio mental, ¿no? O sea, no... No, lo que pasa es que en algún punto dice, me parece que fue Michelle Obama, me pareció lapidario el término, pero dice, mucha gente vive vidas de callada desesperación. Dice, lo que hay es, hay medios por los cuales la gente puede sobrevivir más tiempo, y hay problemas que se notan menos ahora por los alcances que hay en todo. Claro. Pero mucha gente vive vidas de callada desesperación. Creo que es muy terrible el término. Y creo que de ese lado es un factor que nos engaña de pensar que hay más estabilidad emocional o mental en el siglo XX y XXI. Porque pareciera que sí vamos avanzando. Y no, lo que pasa es que antes no existía el Ritalin, no existía el... Sí, a mí me gustaría saber si fue el siglo XX y el XXI donde más gente murió en la historia de la humanidad. O sea, probablemente. Claro, es muy probable. Entonces, los dos siglos, o bueno, por lo menos el siglo XX, que condensa este sentido de progreso y esta idea de ciencia aplicada y que la ciencia lo soluciona todo, y que éramos mucho más racionales porque accedíamos al bienestar positivistamente hablando, me parece que es todo lo contrario. O sea, por eso, lo que te decía hace rato de Bauman, por eso esta cuestión de la sociedad líquida, o sea, somos sociedades de poca certidumbre, o sea, somos muy oscuras, ¿no? Es un verdadero problema. Junto con esto, bueno, esta semana se encuentra al exdiputado federal Mario Cuervo Hermosillo. Lo hayan muerto de dos tiros en un hotel de la zona rosa. Pero lo que me encanta fue el reporte policial. El reporte policial señala que es un posible suicidio. 2 tiros. ¿Cómo se hizo los 2 tiros? No sabemos. Uno curiosamente en la cabeza y otro en el pecho, pero probablemente fue suicidio. Entonces tiene que haber sido primero el del pecho, ¿no? O sea, aguantó primero el balazo aquí y después la llevó acá. Por si acaso. O sea, si alguien sabe, perdón, qué pendejada tan grande. Si alguien sabe el dolor que causa un tiro, ¿te imaginas? O sea, yo me acuerdo de un policía que estaba como jugando con la pistola, se le metió en un pie. Se le metió en un pie. El cabrón yo creo que vio estrellas así. Se tira al piso, se arrastra, no se puede. Claro, o sea, en el pecho. Aunque sea una bala 22, sí. O sea, es un dolor, pero... Ahora, hazme el favor que 2 tiros para suicidarse. O sea, una cosa increíble. Otra vez otra idiotez. Y en la zona rosa, en un hotel de mala muerte, donde probablemente procuró los servicios de una chica profesionista. Yo me acuerdo cuando esa mamá de la zona rosa, cuando al Fabiruchis le puso la madre el prostituto que se lo comió, ¿no? Terrible. Fue lindo. Lo desaparecieron. Fue lindo y decía, no, ese era un amigo, dice, no era un servicio sexual, no. Lo gay no es problema. O sea, es gay, ¿no? O sea, es puto, ¿no? Terriblemente lapidario para él. Bueno, y junto con esto tenemos notas de corrupción terribles, pero bueno, la primera de ellas, la menos light, por así decirlo,
OHL, esta empresa española internacional, contrata con el Estado de México, todavía bajo la rectoría de Peña Nieto y todavía un poco antes con Arturo Montiel, para construir. Sí, se acuerdan de Arturo Montiel. Se acordarán del Padrino. Era un pinche viejo que no. Que mandó hasta secuestrar a sus hijos. Hasta el Padrino Corleone hablaba mejor. Secuestró a sus propios hijos, corrió a su esposa francesa. Eso no lo hemos sabido, creo que está acusado por la Interpol. Está fichado, claro, lo mencionamos aquí en algún punto. No puede salir de... él no puede viajar a Francia, no puede salir de México. Él no puede ir a ningún lado. Oye, la esposa estaba... guapísima. Había talento. No, y la lastimó horrible, la trató de la fregada, la tenía encerrada en el estado. Bueno, una cosa espantosa. Esta mujer se logra pelar y se lleva a los niños, después él manda a traer de vuelta a los niños en un avión privado, se los trae y nunca los regresa. Muy, muy, muy terrible, Montiel de lo peor. Montiel contrata con OHL, se pactan 110 kilómetros, de hecho eran 144. Sí sabes que la tesis de Peña Nieto tiene una dedicatoria a Arturo Montiel, a su padrino. Se pactan con OHL 144 kilómetros de construcción. Y estos 144 kilómetros de construcción se iban a hacer en 5 años, antes de que entrara Peña al gobierno. No se concluye durante ese periodo. En 2006 se vuelve a hacer el contrato sin haber terminado el anterior. Y 5,000 millones de pesos que se habían pactado en 2003 se vuelven 14,000 millones. Para 2009 se vuelve a pactar otra vez con OHL y 14,000 millones se vuelven 36,000 millones. Y después, una vez que sale Peña Nieto de la gobernatura del Estado de México, ahora con Erubiel, se empiezan a pactar otros dos. Presidente de la CONAGO. Presidente de la CONAGO. ¿Eso querrá decir algo? Y que ya es una figura política, además, la CONAGO. Es un participante. Y que no es una figura legal. No lo es. O sea, es una figura política. De facto. Claro, es una figura de facto. Pero es interesante. Es el contrapeso, es el cesarismo de los gobernadores. Exactamente. Es Brutus queriéndole clavar un cuchillo al César. Es interesante. Yo creo que es así, vaya, los romanos lo tenían muy claro, entonces hay que tenerlo ahí muy cuidadoso. Erubiel pacta otra vez con OHL y ahora a OHL se le debe todavía más dinero. Hasta este punto, una obra que era de 144 kilómetros, solo se han hecho 110 kilómetros, que es el circuito mexiquense del Estado de México, y de esos 110 kilómetros que se iban a pactar, o se habían pactado originalmente en 5,000 millones, ahora ya vamos en 52,000 millones y se deben 8,000 millones. Y fíjate, la semana pasada sale Erubiel en los medios y sale hablando de que él va a ser muy serio en el gasto. Así dice, yo voy a ser muy serio en el gasto. Ahora que nos estamos apretando el cinturón, dice, no voy a disminuir mis aportaciones a condiciones como salud, como combate a la pobreza, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego pasan este otro tipo de condiciones, o sea, no entiendes nada. No entiendes nada. 10 veces el precio original, 3 gobernadores del Estado de México. ¿Y esto te parece sensato como deuda pública? O sea, es increíble. Es una idiotez. Todavía más allá, OHL va a tener la concesión del circuito mexiquense por otros 20 años más. Se lo va a quedar hasta 2038, nada más hasta este momento, más lo que se llegue a pactar después. Entonces, verdaderamente lapidario. De este lado, bueno, hablando de políticos torpes y absurdos, Videgaray propone, no él, sino a través de la oficina de Hacienda y Crédito Público, hace la propuesta de nivelar el costo de las gasolinas con el precio internacional. Para que se den una idea, si en este momento se nivelaran las gasolinas, estaríamos enfrentando un gasolinazo de 3 pesos por litro, solo en este momento. Al mismo tiempo, Videgaray afirma que el consumo en las familias mexicanas está creciendo de manera robusta. La frase es textual. ¿El consumo de qué? El consumo de las familias mexicanas está creciendo de manera robusta. Yo no sé si estamos consumiendo aire. Debe ser el consumo de oxígeno. Porque no encuentro qué chingados está creciendo de forma robusta. La gente está comprando menos. Dice que el gasto de la familia promedio mexicano, el consumo está creciendo. Yo no veo de qué chingados está hablando. Me parece absurdo. Esta semana... Porque no todo el mundo compra casas en Malinalco, o sea, no es... Yo no tengo. De 10 millones, hay días que no compro una casa en Malinalco. Sí, otros días sí. Otros días sí. Esta semana se publica el informe GIEI, o del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y la tesis fundamental, como lo hemos discutido antes, es el quinto cambio.
Los estudiantes de Ayotzinapa entraron a la central de autobuses, se robaron 4 camiones, o tomaron prestados 4 camiones, iban a montar una protesta, una No, cosa así. pero no los tomaron prestados, ¿no? O sea, Los secuestraron. Sí se los llevan. Sí se los llevaron. No sé si la figura es secuestro del camión. Secuestro o sea, del camión. secuestrar un camión, ¿no? Yo creo que el secuestro es únicamente para personas, ¿no? Es más bien como una... Sí, porque han dicho que los secuestraron los camiones, ¿no? Es un robo, ¿no? Es un robo simple. Están robando, ¿no? Es un robo que incluso le calificaron como con violencia. Oye, y eso, por ejemplo, si te fincan responsabilidad, ¿cuántos años te vas o cuánto tiempo te vas? Por ese tipo de robo, claro. Tú podrías decir que tomaste algo que no te pertenecía, no con el solo propósito de destruirlo, venderlo, dilapidarlo, etc. Y en un momento dado estaremos hablando de una transmisión provisional de la propiedad. Sigue siendo robo simple, pero es un robo disminuido porque no alcanzaste a, basada en la intencionalidad, a venderlo, destruirlo, venderlo por piezas o hacer mal uso de él. 3 a 5 años, sales bajo caución. O sea, es un delito muy menor. Lo que es interesante de este grupo de expertos es que el móvil es aparentemente la droga que venía dentro de uno de los camiones, que el camión venía transportado, que ahí es donde entran los dichosos rojos. Dicen que lo que parece es que a la hora que están sustrayendo los camiones, parece que toman pero sin conciencia de causa, o sea, sin saber que en especial este autobús tenía droga. Exacto. Entonces, o sea, eso quiere decir que dentro de las terminales, a lo mejor o de algunas en el país, también puede haber tráfico a través de los autobuses y no lo sabemos. Sabemos también, mucha gente la gente que utilizamos mucho paqueterías, sabemos que las paqueterías también se mueven cosas que no quieres ni saber. Bueno, ahora hay que tener cuidado, yo sigo pensando en esto, ojalá nunca me toque nada, pero esto que le pasó a este estudiante del Estado de México, de repente le meten droga en una maleta. Exacto. Y la maleta llega a México y llega a tu nombre, o sea, increíble. No, de cuidado. El aeropuerto de la Ciudad de México, ahora resulta que los autobuses, resulta ser que la CIA había informado al presidente Obama que había autobuses saliendo con santo y seña, que estaban saliendo de Iguala Guerrero y que estaban llegando a Chicago y que estos autobuses traían droga. Recordemos esta película que había con Fassbender y que aparece Penélope Cruz y Brad Pitt. No me acuerdo cómo se llama, el abogado del crimen, una cosa así. Que es un camión de basura, un camión como de desperdicios, de mierda, de estiércol. Claro, y que se lo llevaban de México hacia Estados Unidos. O sea, la lógica es que esto ya se sabe de parte del gobierno de Estados Unidos desde hace poco más de 7 años. Ahí sale Javier Bardem, ¿no? Que sale Javier Bardem. Esta escena extraña del Plecos pegado al vidrio, para el que la vio muy bien, para el que no imagínese. Sí. Pero el chiste es que aparece este grupo interdisciplinario con una tesis completamente distinta a la que había manejado el gobierno mexicano. Y ahora el gobierno mexicano se adhiere en lo que le conviene al informe de los expertos y en lo que no le conviene simple y sencillamente lo deja a un lado. Bueno, una de las cosas que también tuvo esta presencia de este grupo independiente fue que finalmente ya tiró por tierra la hipótesis de la cremación. De la verdad histórica. O sea, otra vez caemos en esa estupidez, ¿no? Increíble. Es increíble. ¿Y cómo queda? Yo lo que me pregunto es, ¿cómo queda el Estado mexicano? O sea, no... Internacionalmente. Que a nadie le da ni frío ni calor. O sea, eso es lo que pregunto. Dentro de los que manejan la Procuración de la Justicia, nadie le da frío ni calor. O sea, nadie le preocupa. No pasa nada. Es muy preocupante, lo es. Y lo es desde el lado de la percepción. Los países actualmente, dado el esquema monetario que seguimos, la percepción hacia el exterior es fundamental para atraer inversión, para atraer turismo, para atraer finalmente, para sentarse en la mesa internacional. Esta cuestión que se había dicho que mucha gente no invertía por el costo de la corrupción, ¿no? Exacto. O sea, esto es un problema y es un problema real. Y si no estamos viéndolo, es un factor de externalización del propio Estado, que al final va a acabar pagando el Estado y nosotros en consecuencia. En notas internacionales, cambio de boleto. En notas internacionales tenemos que la crisis de migración en los países norafricanos y de Medio Oriente sigue siendo un conflicto. La ruta parece ser de norte de África hacia Turquía, de Turquía hacia Europa, brincando hacia Grecia, brincando hacia la otra parte de Turquía. Y aparece Claudia, estoy olvidando el apellido, Ruiz Massieu, diciendo que es posible que México le brinde apoyo a los sirios, a los inmigrantes sirios. Trascendió que 10,000 personas podría recibir el gobierno mexicano. Yo me pregunto esto, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo soy sensible porque yo soy parte de la migración chilena que vino a México y que se recibe en determinado momento por problemas de orden político. Aquí también hay problemas de orden político, no solamente porque en el caso de algunos países africanos son problemas de orden económico, pero en el caso de los sirios es un problema de orden político. Entonces, a mí me parece en este trayecto que sí es importante contar con solidaridad internacional y entender, en el caso de Europa, entender que esto es un problema común, que este no es un problema aislado. No lo es. Yo creo que Europa está reaccionando. Lo que hizo Angela Merkel fue acabarse de entronar como la líder de Europa Central, porque finalmente dice, Alemania va a recibir tantos, España tantos, y todos van a pagar su cuota de refugiados, porque todos pertenecen a este bloque. Inglaterra se mantiene al margen y todos ya tuvieron que recibir su cuota de Claro, refugiados. pero esto también es una medida, me parece también abogada, cuando en los primeros trayectos lo que habían hecho era prácticamente golpear a estos grupos, ¿no? O sea, no recibirlos. ¿Viste la nota de la periodista húngara? Sí, se llama Petra. Petra Laszlo. Petra Laszlo. Petra Laszlo patea a un inmigrante sirio y le pone el pie a otro que va cargando una niña y la tira. La imagen es una periodista, está con su cámara, se sabe, yo lo que leí es que es una periodista de ultraderecha, de ultraderecha, es húngara, y evidentemente cuando viene, la gente está corriendo, está migrando, ¿no? Por vía terrestre, evidentemente. Ella comete este acto, ¿no? Y es una mujer, o sea, trascendió, y la tipa no se disculpó, no dijo que lo sentía, no dijo que se había equivocado, y fue brutal, o sea, fue también una imagen brutal. Creo que esta migración finalmente despierta estos ultranacionalismos, despierta estas reacciones absurdas y otra vez mal planteadas. A mí lo que me llama la atención en el caso de esta nota de México podría brindar el apoyo a cerca de 10,000 personas es, ok. Es ¿te parece? Es muy demagógico y es muy hipócrita. Demagógica más que una cuestión de solidaridad. Por supuesto, es pura hipocresía. Digo, finalmente cada año pasan por nuestro territorio entre 7 y 20,000 migrantes sudamericanos y no nos importa más allá de Padres o la India, a nadie le importa una chingada. Sí. O sea, a nadie le importa. No nos importa verlos sufrir, detenidos, asesinados incluso, nada más como un mensaje para los próximos, para que no vengan montados encima de la bestia. Pero eso sí, si vienen de Siria, de algo que todavía nos es más ajeno, pero porque podría ayudar a la percepción de México en el mundo, entonces sí que vengan 10,000. ¿Y los vas a poner dónde exactamente y les vas a ayudar cómo? ¿Se los vas a meter en una comunidad como menonitas ahí perdidos en el desierto? ¿Los vas a mandar a dónde? Claro, y recordemos que no hablan español, ¿no? Exacto, entonces, me parece una medida muy hipócrita. Hay varios países que han tenido esa reacción y me parece poco sensible, me parece populista y me parece algo simple y sencillamente es pura demagogia. Ahora, del otro lado, Estados Unidos, Donald Trump, que sigue muy fuerte en las encuestas. Esta semana Donald Trump se colocó 2 puntos arriba de su candidato más cercano, también republicano. Trump dice que en el caso de la migración, cito textualmente, que hablen americano los que pretenden inmigrar si quieren asilo. Que hablen americano, pero tengo que hablen en inglés. O sea, que hablen americano. Y dices, bueno, pues de verdad, o sea, esa es la condición. O sea, me parece increíble. Y dice, ¿usted cómo resolvería esta migración? Y dice, aquí ya no hay empleos. Dice, América es para los americanos, América refiere a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es para los estadounidenses. Aquí ya no hay espacio, nosotros lo que tenemos es que desarrollarlo nosotros. Dice, América se cerró. Y le preguntaban, oye, y lo que dice la leyenda que dice la Estatua de la Libertad, tráiganme sus masas y tráiganme a sus hambrientos, sus desesperados que aquí les debemos asilo. Dice, no, la leyenda cambió. Si la leyenda ahora dice, ya no hay vacantes. Dices, a mí me parece lapidar. La isla Ellis es solamente una isla turística. Es un recuerdo, ¿no? Es un recuerdo. A mí me parece algo me parece un total desconocimiento de la historia de Estados Unidos, que finalmente es una nación construida con trabajo inmigrante. Cuando yo estuve en Francia vi la Estatua de la Libertad, que es pequeñita, y yo pensaba, es una réplica, o sea, la que está en Estados Unidos, que fue un regalo del gobierno francés, es una réplica, pero está caminando. Está dando un paso, pero eso no se ve cuando tú lo ves en las películas, ¿no? Y sí, está dando un paso. Parece que está estática, claro, pero no, sí está. Es que conduce Claro, está conduce la antorcha.
No, está muy rica además de simbolismos, ¿no? Porque finalmente es una mujer, que está coronada, finalmente la antorcha, que es liberar de la opacidad, liberar de la Claro, la oscuridad. luz, claro. O sea, tiene muchos Sí, simbolismos sí, sí. y, desgraciadamente, Trump definitivamente no Ahora, los conoce. bueno, y lo contradictorio de este país que se forma por migraciones, ¿no? Es un Totalmente de país... migrantes. O sea, es una... Vaya, este Eso, discurso de la pureza es claro, es un punto de discurso conservador, ¿no? muy restringido. Cuando lo único que te salva parece es hablar inglés y ser blanco. Claro. No importando, ahí sí no importando si eres de Nada. origen francés, Nada. o sea, Y creo que lo que acabas de decir resume toda la política, ¿eh? O sea, al final la política de Estados Unidos tiene que ver con eso, es ser blanco y hablar inglés, hablar un inglés bien, entonces ya eres bienvenido donde quieras. O sea, es un elitismo, un clasismo absoluto el de Estados Unidos, es puro racismo, qué desgracia. no, pero este cabrón, lo hemos dicho, da miedo porque, bueno, tampoco va a ser tan expansivo el asunto, ¿eh? Pero sí da miedo porque al principio parecía que era un tipo gris que no iba a tener ninguna posibilidad de llegar ni siquiera a la candidatura y ahora yo estoy pensando todo lo contrario, estoy pensando que puede ser presidente de Estados Yo Unidos. estoy casi seguro que lo va a hacer. Tienes por otro lado, por ejemplo, en Guatemala, donde acaban de sufrir un escándalo de corrupción y más allá, un excomediante que había hecho una película en burla de lo que era ser presidente, el excomediante lidera la elección presidencial en Guatemala. Y ahí tendríamos que hablar de una reconstrucción, ¿no? O sea, la reconstrucción era, en Guatemala lo que se está haciendo es percibir ahora el poder como a partir de un discurso muy lineal, muy simple, muy unilateral, de decir, pues sí, sí soy un comediante, sí, sí soy esto, pero al menos voy a darte lo que tú quieres ver, o te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Yo no voy a robar, yo no voy a hacer esto otro, sea que lo vaya a hacer o no. Y la gente finalmente se está yendo por este tipo de toma de decisión. Creo que es interesante en el caso de Estados Unidos lo mismo. Vemos el Trump hablando de un discurso muy lineal de lo que realmente le irrita al americano, que el americano en esencia es racista. Entonces, Y que le molesta la competencia de la migración, y si la migración no es una migración que traiga dinero, sino es que todo lo contrario, la ve como una carga, ¿no? Pese a que se benefician ampliamente de la migración ilegal, ¿eh? O sea, se benefician brutalmente, o sea, el grado de explotación que tiene un tipo que está ilegalmente en Estados Unidos es brutal, ¿no? O sea, le pagan menos que a los demás, tiene que vivir escondido. Todavía más allá, y posibilita que el gringo promedio tenga el estilo de vida que tiene. Claro, y no lo ven, ¿no? No, no lo ven. O sea, qué estupidez. Hablando de estupideces, de lo verdaderamente absurdo, esta semana un tribunal condena a Leopoldo López, el opositor o el líder de la oposición en Venezuela, a 13 años por instigación a delinquir, que es increíblemente un delito en Venezuela, y por daños en la propiedad a través de los mítines que hizo Leopoldo López. O sea, dicho de otra forma, a él como un líder le están acusando, es un crimen totalmente político, un par de crímenes políticos, 13 años de cárcel. Sí, es una tontería. Las reacciones en Caracas fueron varias. Estamos hablando de gente que estuvo aplaudiéndole a Maduro el hecho de haberlo condenado y hubo gente que finalmente estaba totalmente... me parece que eso pierde la perspectiva, inclusive hace que el gobierno aún tenga menos legitimidad, el gobierno de Maduro, ¿no? En donde él necesita saber que tiene que coexistir con la oposición. Claro. Y la oposición tiene un espacio, ¿no? Entonces, no puedes hacer un gobierno... que niegue esta posibilidad de expresión de todas las voces, ¿no? Pero también la oposición en la contracultura en Venezuela está acotada. O sea, finalmente el Estado sí mantiene los hilos de la gran mayoría de los espacios donde podría en un momento dado asirse de algo de poder, de algo de posibilidades de cambio. Y esto lo refleja finalmente. Sí, es un Estado mucho más expansionista, ¿no? O sea, pero me parece que es una condición bastante anómala, ¿no? Porque no me parece estrictamente un pensamiento de la izquierda. No. Me parece más un pensamiento autoritarista que un pensamiento de la izquierda. Suena, el gobierno de Maduro desde el inicio, suena más... Madre, que le hablaba al pajarito. Es justo el término. O sea, Maduro, menos las fórmulas, menos el uso de los simbolismos, es más un gobierno de corte totalitario como de los años 40 que de lo que sería un gobierno de izquierda como el que pretendió Hugo Chávez. Claro.
Este tipo... Claro, ahora estoy viendo más, más saludable a Hugo, ¿no? O sea, se ve más saludable. Cuando Hugo Chávez empieza a verse como algo más salubre que tu gobierno, es un buen momento como para replantear tu gobierno. Con esto llegamos al fin de nuestra semana, Carlos. Tenemos increíblemente a Daddy Yankee con una canción que se llama Sígueme y te sigo. Y voy a dejar un término ahí al colofón. A esta semana... ¿Este güey quién es? No tengo la más peregrina idea, pero es la música yo me acuerdo que se está cuando escuchando. yo estuve en Chile el año pasado y en el Festival de Chile causó, en el Festival de Viña del Mar causó así como sensación en la Daddy gente Yankee. joven, pero digo, es muy chingón, Yo nada más me quedo con esta idea. La música sofisticada, mientras más sofisticada sea la música, más universal es. Es decir, mientras la música lleve más cura, más trabajo en su creación, es más fácil que nos agrade a todos o la toleremos todos. Cuando la música es poco sofisticada, monótona, construida con el chingadazo, es menos probable que la soportemos todos. Creo que Daddy Yankee cae en la segunda clasificación. He oído 2 o 3 estrofas de su... Bueno, me gustó como lo dijo Gerardo. A mí me gustaban, yo que soy viejito, me gustaban mucho las letras de Mecano porque eran letras que sofisticadas, tenían, claro, sofisticadas, con mucho sentido social. Me parece que hubieron muchas y hay una que habla de la droga de un tipo que se está picando y es una canción sumamente triste, ¿no? Y la canción pegó y cuando yo estuve en España yo no conocía, lo vi por fuera, el penal de Carabanchel. Sí. Y Carabanchel se menciona en forma parte de la canción, sí. Efectivamente. La criminalización de una conducta que no es criminal. Claro, y lo cabrón es que el chico dice que ha intentado dejar la droga 1, 2, 10 veces y puta no puede, ¿no? Y eso pasa muy comúnmente cuando ves a estas personas que se vuelven adictos, puta, es una tragedia, y es una tragedia familiar, no es una tragedia nada más de la persona, ¿no? Pero involucraba este tipo de música, arreglos muy sofisticados de un tipo que era un director de orquesta, de carajo, y de otro tipo que estaba también muy en contacto con la comunidad gay, con la comunidad, o sea, eran los hermanos Cano, con la voz de Ana Torroja, qué maravilla de Mecano. Y con una mujercita... Está muy guapa. Que podría aliviar mis últimos años en esta tierra. Todavía quedan muchos de esos, pero bueno, nos dejamos con Daddy Yankee y Sígueme y te sigo. Para el que quiera que le guste, piénselo 2 veces.